Las 8 de la mañana, 24 minutos. Como estábamos diciendo, la situación económica no está fácil, no solamente para los empleados, sino también para algunas empresas. Vamos a hablar de la estación de servicio que está frente a Semeda, para que se ubiquen todos, para ubicarla muy fácilmente, en la intersección de Avenida Pringles y de Trabajadores. Digo esto porque hay una situación que involucra a varios empleados. Ahora vamos a saber exactamente cuántos son y qué es lo que allí está pasando. En realidad creo que hubo una primera alarma ya hace muchos años, cuando una estación que dependía de la órbita de la empresa Shell, había un letrero de la empresa Shell. En algún momento el letrero fue tapado, quedó sin marca, es decir, que la estación de servicio quedó en la libertad de comprarle combustible a cualquier proveedor, no tenía una marca determinada. Y a partir de ahí comenzó todo un periplo que ahora termina aparentemente de la peor manera. Tenemos con nosotros a los abogados Sergio Roldán, Jonathan Oliva, Sondio Olavarría, y supuestamente, ahora les pregunto, han tomado, primero, buenos días, ¿ustedes han tomado la defensa de los empleados de esa estación de servicio? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Como bien vos lo decís, es así. La primera persona, o sea, el primer trabajador que por ahí que tomamos contacto es un señor Castro. Y a partir de ahí nos comenta la cantidad de años que llevaban en la empresa y cómo se... ¿Cuántos años? Y Castro tiene algo así como 37 años de servicio en la empresa. ¿En el mismo lugar? Sí, creo que rotó de lugar, digamos, físico, pero bajo los mismos... Bajo la misma razón comercial. Exacto, más allá de lo que vos bien decís, en algún momento se quedaron, digamos, sin bandera, creo que se llama así en la jerga, pero la realidad es que siempre prestó servicio. El lavador creo que tiene 35 años, 32 años también trabajando ahí, una vida. Me comenta de la manera que se habían desvinculado, que tenían una especie de cooperativa que le permitían vender gasoil sin ningún tipo de, digamos, de control, con una ganancia mínima, que en el marco laboral habían quedado a la deriva. Si bien había... desprotegidos. Sí, si bien había un comentario, porque el shop lo abrieron, lo pusieron en marcha, creo que son 3 hermanos de la localidad de acá de Olavarría, lo compraron, digamos, y lo pusieron a funcionar hace 15 o 20 días. Si hacemos un poquito de historia, me parece que esa empresa comenzó siendo de Blanco y Cirigliano. Exacto. La misma firma que supo tener durante muchísimos años una estación de servicio muy prestigiosa, que tenía mucha venta de combustible en la intersección de Almirante Brown y Coronel Suárez. Sí, de ahí surge esta estación de servicio, ¿no? Y creo que hubo otra parte más de la historia. Perdóname, creo que hubo otra más en Colón y Almirante Brown, donde hoy funciona una estación también, de gas. Sí, eran sí. 2. Y después, cuando no sé, se produce la desvinculación de Shell, comienzan, que corte el aire, ¿no? Comienzan a trabajar acá. Como te venía diciendo en el relato, nos cuenta que habían quedado un poco a la deriva, que había un ofrecimiento, que había unos empresarios que habían comprado, aparentemente. La empresa que le compra a Blanco y Cirigliano. Sí, una supuesta quiebra, que habían venido, se habían reunido con ellos, se habían presentado. Muy enojado Castro, muy molesto Castro también con quien fue el representante gremial de ellos, porque obviamente siempre le habían dicho que no iban a dejar funcionar esa estación de servicio hasta que no arreglaran con los empleados. Yo te voy preguntando, cuando vos me decís representante gremial, ¿un delegado de la propia estación de servicio o el delegado de ese gremio acá en Olavarría? No, el delegado de ese gremio en Olavarría es en realidad. Ajá. Creo que es un señor de apellido, si no me equivoco, Lucas Newbery es el señor. Y creo en su momento creo que se había reunido con ellos, porque obviamente cada vez se venía... O sea, el personal no se siente representado por esta persona. No, están muy enojados, sinceramente muy enojados, se sienten abandonados, y se sienten abandonados desde el punto de vista, dice que nos venían a ver para cuando había una elección, para que lo votáramos, nos dieron la mano, y vino y nos prometió personalmente que no se iba a abrir la estación de servicio esa hasta que no arreglaran la situación con los empleados, la situación laboral. Primero y fundamental, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Y en la empresa eran alrededor de 8 personas. Las que hoy están con nosotros en el reclamo, si mal no recuerdo, son 5. Que ahora por ahí mi colega te va a saber ubicar, que es porque es el que se ha dirigido al ministerio y todo lo demás. Yo hice por ahí más la parte social. Nosotros la versión que teníamos es que la última empresa, la que prácticamente los deja sin trabajo, los deja a la deriva. No sé si esta gente a quién le está comprando combustible, con qué plata compran el combustible, y que tenían la posibilidad, o que estaban retirando cada uno de ellos algo así como 500 pesos por día para su propia subsistencia. ¿Es más o menos así la situación? Bueno, antes que nada, buen día para vos y para la audiencia. Y acá... Quiero aclarar que el primero que usó de la palabra es el doctor Sergio Roldán, y ahora lo hace el doctor Jonathan Oliva. Bueno, así como el doctor Roldán hizo una suerte de introducción respecto de cómo se vienen desencadenando los hechos, yo me voy a adentrar en la parte más jurídica, porque acá hay dos cuestiones. Una, un expediente en el Juzgado Civil y Comercial 1 de la ciudad de Olavarría, que es un concurso preventivo. La empresa Pasali, Unión Pasali, Sociedad Anónima, presentó concurso preventivo. ¿Esa es la última empresa? Esa es la última empresa. Ajá. Formalmente la única empresa. Pasali, Pasali es un nombre de fantasía. Es una razón social. Una razón social. Una razón social. Detrás de eso hay personas con nombre y apellido. Exactamente. Y es una sociedad anónima. Como toda sociedad anónima, igual que una SRL, responden con los activos de la propia empresa, no con el patrimonio personal. Detrás, digamos, de quienes manejaban o eran dueños de la empresa. Bueno, el concurso preventivo, bueno, como dije anteriormente, está radicado en el expediente, en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Olavarría, quien yo tuve la suerte de poder hablar personalmente con la propia jueza, quien me atendió muy amablemente y me puso en conocimiento de algunas cuestiones. ¿Quién es la jueza? La doctora Ana Echeverry. Bueno, dicho eso, ante toda esta situación, el expediente no hay nada en el expediente. Se le intimó en su momento al doctor Lanceta, quien estaba presentado como abogado de la empresa, para que denuncie créditos laborales, cosa que nunca hizo. En el concurso hay solo 2 acreedores, la FIP y ARBA. Aclárame, ¿qué sería el crédito laboral? El crédito laboral es, digamos, todo crédito que se produce, digamos, hay un periodo de verificación de crédito, donde se tienen que verificar los créditos frente al síndico del concurso, y obviamente, cuando se presenta una situación de quiebra, el síndico tiene que velar porque el personal, sería eso el crédito laboral, que quede dinero para pagarle a los empleados. Algo así. A ver, no estamos hablando de una quiebra, técnicamente hablando. Estamos hablando de un concurso preventivo, que es anterior a la quiebra y tiene diferencias jurídicas bastante importantes. Estamos en un proceso de concurso preventivo, donde se está tratando de salvar a la empresa. La quiebra ya se produce con posterioridad al concurso, ya cuando no hay manera de que pueda continuar la empresa explotando, en este caso, la venta de un servicio. ¿Quién la intenta salvar? O de un producto. ¿Los últimos dueños o el personal? Bueno, en los papeles serían los últimos dueños. Unión Pasali, Sociedad Anónima. Es una manera que tiene, ante la sensación de pago, Unión Pasali es una manera que tiene de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo con mis acreedores. Entre ellos, en el expediente están AFIP y ARBA como únicos acreedores, cuando en realidad hubo extinciones de contratos de trabajo sin haberle abonado indemnizaciones, las indemnizaciones correspondientes, tanto la del 245 por antigüedad de la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, entre otros rubros indemnizatorios, a varios de los empleados que tenía Unión Pasali y cuya relación laboral fue extinguida y quedó el crédito laboral. No existe nada de eso en el expediente. Por eso, cuando nosotros tomamos conocimiento de todas estas irregularidades, intimamos mediante carta de documento, pero previo al intercambio epistolar, nosotros estuvimos en conversaciones, mi socio Sergio Roldán y el doctor Nicolás Barbosa con algunos de los hermanos Banacci, quienes hemos tomado conocimiento de que son los nuevos dueños de la empresa. Serían los integrantes de Pasali.
No. Digamos, son los nuevos dueños, son quienes compraron el concurso preventivo. Ellos compran el concurso. Compran el concurso, básicamente compran el concurso. Bueno, la ley es clara en estos casos. Cuando hay un transmitente de un establecimiento y un adquirente, la ley de contrato de trabajo establece, en su artículo 228, establece que toda deuda laboral es transmitida también a quien compra el establecimiento. Por lo tanto, compra los derechos y compra las obligaciones. Pero la responsabilidad es solidaria. No es que el vendedor, en este caso Unión Pasali, se exime de la responsabilidad al vender. La responsabilidad es solidaria. Ambos tienen que responder, tanto Unión Pasali, el vendedor, el transmitente, como el adquirente. O sea que ustedes van contra los dos. Vamos contra todos. Recientemente presentamos ante el Ministerio de Trabajo acá de la Ciudad de Olavarría, presentamos varios reclamos administrativos por 5 trabajadores que están en el estudio jurídico. ¿Los otros 3 arreglaron por afuera o no quieren hacer juicio? Yo creo que el conocimiento nuestro no es que arreglaron por afuera, hay un poco de temor, un poco de miedo, hay varias cuestiones, se juegan muchas cuestiones emocionales, digamos, en este caso se ha hecho una suerte de desgaste hacia los trabajadores. Hoy en día los trabajadores están en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque han hecho una especie de cooperativa de hecho, o sea, algo... Sí, no formal. No, claramente no formal, como para sostener su fuente de trabajo, pero sí, la comida diaria, ¿va? Pero bueno, recientemente no solo hemos tomado conocimiento de que los hermanos Banacci compraron el concurso con el señor Faure, que es por ahí un poco el cerebro de ¿Contador? Es el contador, exactamente. Es un poco el cerebro de toda esta operación, sino que ya hay, obviamente, que estos trabajadores, por ejemplo, el señor Carlos Castro, el señor Rafael Pérez, quienes tienen más de 30 años, como decía el doctor Roldán, Castro tiene 37 años de antigüedad, el señor Rafael Pérez tiene también 36, 37 años de antigüedad, toda una vida trabajando ahí. Bueno, ya hay una relación de subordinación técnica, jurídica, económica, o sea, ya hay una relación claramente laboral entre los hermanos Banacci, me refiero a Paulo, Franco y Aldo, frente a estos trabajadores. Que hay una responsabilidad que asumen con el solo hecho de haber comprado la empresa digamos, en conocimiento de la situación de la empresa. Es que nadie compra algo si no tiene el conocimiento, está claro. Compraron barato, pero obviamente que de lo barato hay ciertas obligaciones que van a tener que cumplir. ¿Hay algún estudio de mercado que de alguna manera diga si la estación de servicio tiene futuro para seguir trabajando? Digo, ¿algún estudio previo? Decir, bueno, ¿cuántos litros de combustible vendía? ¿Cuántos puede vender? Sí, yo creo que de eso se ha encargado el señor Faure, quien lo ha asesorado a los hermanos Banacci. Es por ahí una materia de la cual en lo particular yo desconozco, porque yo me dedico obviamente al derecho, en este caso el derecho laboral, pero seguramente hicieron un estudio bastante minucioso, porque no cualquiera se presenta a comprar una empresa que está concursada. Así que, pero bueno, obviamente están tratando de que les salga lo más barato posible y hay toda una suerte de desgaste hacia los trabajadores, incluso amenazas. Bueno, hay toda una serie pero a ver, de irregularidades. La empresa que compra, ¿qué pretende? ¿Que la gente que tiene esa antigüedad se retire de la empresa? En realidad lo que pretende es que sigan trabajando, pero de cero en adelante, o sea, no reconocerle la antigüedad. No le reconocen la antigüedad. No le reconocen la antigüedad. Exactamente. De lo contrario, obviamente lo que pretenden es que se desvinculen de la empresa a través de, por ejemplo, una renuncia, lo cual eso no puede suceder jamás. Yo, en una nota anterior... A ver, supongamos, yo te pregunto para ir paso por paso, supongamos que no renuncian, que siguen, digamos, que se empecinan en que se le reconozca la antigüedad. ¿Qué situación se presenta ahí? Bueno, ahí le paso con el doctor Roldán, así le explica. Gracias. En cuanto a tu pregunta, la empresa en realidad lo que ha intentado, a través obviamente de un desgaste muy fino, como él te comentó en su momento el doctor Oliva, cada uno de los socios por ahí del estudio, que somos compañeros de trabajo, obviamente
conocemos a los empresarios de la ciudad y los hemos llamado, inclusive con el doctor Barbosa, con el que tiene más trato con uno de ellos, le dijo que lo dejaran ver, que iban a tratar de llegar a un acuerdo, porque la idea nuestra no es iniciar un juicio, porque obviamente tenemos presente que son 5 o 6 trabajadores y un empresario o un grupo de empresarios que compra una empresa digamos bastante complicada. O sea, lo que tratamos de buscarlo era no complicar la situación económica de ninguna de las partes, sino llegar a un arreglo y que no pierdan todos los años de antigüedad. Claro, porque hay una situación que en todo juicio que podría durar muchísimo tiempo tiene mucho más a perder el empleado que el propietario de la estación de servicio. Obviamente, y es lo que tenemos presente, porque es lo que te decía el doctor Oliva recién. Cuando ellos, imagínate cuando alguno de los empresarios llega y dice los vamos a echar a todos, se van a quedar sin trabajo. Hay una situación, o sea, juegan con esa situación tan jorobada que vive, digamos, empleados de 50 y pico de años que han estado una vida ahí, y en la situación actual del país, quedarse sin la mínima entrada, quedarse desamparados, que viste, es una situación muy complicada. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, la idea nuestra siempre fue no llegar a un juicio, o sea, justamente estamos extrajudicial, los estamos invitando, trayéndolo, digamos, entre comillas, al Ministerio Público, al Ministerio de Trabajo, con la intención de sentarnos en una mesa de reunión y decir, bueno, muchachos, que no cobren la totalidad de sus indemnizaciones, pero por lo menos que se les reconozca los años de antigüedad. ¿Me entendés? Lo que nosotros no queremos es lo que están haciendo. Nosotros tomamos conocimiento que 2 de las compañías de trabajo, de las empleadas, empiezan a trabajar en el shop con la antigüedad 0, con una nueva ¿El shop está abierto ahora? Sí, está abierto hace 20 días, 15 o 20 días más o menos, y está abierto, abrió un día viernes. Y hay 2 chicas que tenían 6 o 7 años, que trabajaban por no perder su trabajo, renuncian a la antigüedad. Sí, pero jurídicamente están, yo lo que te quiero decir es que jurídicamente están, hasta mal asesorado, porque digamos, si esas chicas mañana hacen el reclamo, está vigente los años que tenían hacia atrás de la otra empresa. Se los van a reclamar y se los van a cobrar, ¿entendés? O sea, la intención por ahí empresarial que uno ve o trata de ver atrás de cuando vos corres el velo, decís, bueno, acá lo que interesa es comprar un barato y tomar los empleados de antigüedad 0 y que pierdan, o sea, que renuncien a la empresa. Y me parece que es una barbaridad. Y se encuentra totalmente desprotegido ¿Qué perciben las 5 personas que ustedes están representando en este momento? ¿Perciben el sueldo regularmente todos los meses o no? No, hacía 3 meses que no cobraban el sueldo. 3 meses, digamos. ¿Y ahora? ¿Ahora lo están cobrando? ¿Están cobrando cuentagotas? ¿Están cobrando? No están cobrando. Es más... O sea que están en situación de litigio hasta que se resuelva si se quedan o se van. Los 3 chicos 2 o 3 chicos que hoy están con la cooperativa, eso es, o sea, se llevan, o sea, lo que venden diariamente. Hay una empresa acá que le vende un combustible, supongamos un número, le bajan 15 o 20 mil litros y de ahí pagan el combustible y lo que digamos el sobrante de la ganancia de eso se lo reparten entre las 3 personas. Y hay 2 chicas Pero que estaban yo me quedé pensando, cuando yo me enteré de eso, me quedé pensando en una pregunta obvia. Uno supone que los tanques de combustible están llenos de combustible. Cuando se termine el combustible, ¿quién lo va a reponer? ¿Quién se hace cargo de la reposición del combustible? No, que no están llenos. Ellos, te vuelvo a repetir, hay una empresa local creo que le vende 15 o 20 mil litros para trabajar de cada uno de los combustibles, pagan ese combustible, se sacan su ganancia y vuelven a bajar. O sea, y están en esta situación porque hubo otra empresa local que les ha dado una mano a los trabajadores. Porque también podría decir esa empresa, ¿por qué le voy a vender combustible a alguien que es mi competencia? ¿Me entendés? ¿Y quién está pagando ese combustible? Los mismos empleados. Los venden, juntan el dinero, por eso se ha hecho como una cooperativa. Juntan el dinero, le pagan a la empresa esa el combustible, digamos. Y se queda con ese remanente de 500 pesos mensuales. Claro, con la más o menos, peso más, peso menos. Es la que por supuesto, sin pagar ningún impuesto. Y no paga ningún impuesto, no hay ninguna clase de seguro. No queremos ni pensar ni hablar si hubiera una desgracia, un accidente, ¿viste? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? La verdad sería una barbaridad. Imagínate que pasara un accidente. Una situación complicada. No, una situación muy complicada, muy complicada. Y nosotros complicada por la situación del personal y complicada por los riesgos que conlleva una estación de servicio que en este momento seguramente no está pagando ningún seguro. Obviamente, ¿no? Pero complicada, aparte de complicada hacia laboralmente, dolorosa. Dolorosa para ellos, para su familia. Salvo que la empresa que compra estuviera pagando algún seguro en forma
subrepticia, por decirlo de alguna manera, y que nosotros no lo sepamos, ¿no? Lo desconocemos, sinceramente, pero ojalá nunca se diera. Pero no quisiera pensar que pasara un accidente en esa estación de servicio con algún tanque de eso, porque, viste, estamos en una sociedad que después que pasan las cosas, con el diario el lunes, vienen los lamentos, ¿no? O sea, lo hemos visto en más de una oportunidad. Bueno, ¿son optimistas en cuanto a la solución de este tema o son pesimistas? No, sinceramente nosotros vamos con la mejor intención, y si bien hemos acudido a la prensa y a poner en conocimiento a la sociedad olavarriense de cuál es la situación, no es con la idea de que no se pueda llegar a un acuerdo, sino con la idea de que se sepa que la empresa, cuál fue cómo terminó la empresa, cómo terminó con sus trabajadores, y la idea nuestra es sentarnos en una mesa, que lo hemos tratado de hacer extrajudicialmente, con resultados negativos. Bueno, ahora a través del Ministerio de Trabajo, obviamente, con las propias citaciones, con carta de documento, y si no se presenta, los vamos a traer por la fuerza pública, porque queremos tenernos sentados en una mesa de negociaciones y tratar de llegar a una solución, no para los abogados, para los empleados y para sus familias. Esto, por supuesto, ya está en el Ministerio de Trabajo. Sí, exactamente. Está todo en manos del Ministerio de Trabajo. En realidad, bueno, nosotros presentamos 3 reclamos administrativos por 5 trabajadores. Los primeros 2 que se acercaron al estudio fue el señor Castro y el señor Pérez, que son aquellos quienes más antigüedad tienen en la empresa. Como les dijimos anteriormente, más de 30 años, casi 40 años en realidad. Luego se acercaron 2 chicas que trabajaban en el shop y una última que también trabajaba en el shop, cuya relación laboral fue extinguida previo a esta venta, a esta última operación que se hizo. O sea, era una deuda que ya se viene acarreando desde que los dueños de este establecimiento era Unión Pasali. Así que hicimos las presentaciones respectivas frente al Ministerio de Trabajo, se fijaron varias audiencias, pero recientemente, en el día de ayer nos acercamos ante el Ministerio con el doctor Carlos María Lem, quien se va a presentar, o se presentó ya como abogado de Unión Pasali Sociedad Anónima, como abogado del señor Blanco y también de su mujer, quienes son los requeridos, además de los hermanos Banacci y el señor Faure. Se presentó Carlos María Lem y me presenté yo ante el Ministerio para que se unifique todas las audiencias y que esto no sea también un desgaste para los trabajadores, que sea solo una audiencia con todos los trabajadores, todos los requeridos, y se fijó para el día 28 de este mes a las 8:45. Ahora ya. ¿Hoy qué es? Hoy es 22. Estamos hablando de la semana que viene. Si mal no tengo los cálculos, es jueves 28 de la semana que viene, a las 8:45 en el Ministerio de Trabajo. Existe la posibilidad de una suerte de conciliación, para eso está esa instancia, es una instancia administrativa, el Ministerio de Trabajo, que es a los efectos de llegar a un acuerdo. Si existe esa posibilidad, probablemente la situación pueda solucionarse en esta instancia, y si no, de lo contrario, nos quedará habilitada la vía judicial a través del Tribunal de Trabajo. Bueno, esperemos que no tengamos que llegar a eso. Esperemos que no. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Han sido muy atentos. Gracias a vos, y bueno, te agradezco la oportunidad por favor, de hacer público el reclamo de 5 familias olavarrienses que realmente están en una situación muy complicada. Muchas gracias. Bueno, así pasaron por la primera mañana de Cadena 103 los abogados Sergio Roldán y Jonathan Oliva. Vamos a la tanda.